Paz y bien, hermanos y hermanas, estamos haciendo memoria este día de los santos abuelos Joaquín y Ana. Un saludo fraternal a quienes llevan el nombre de Joaquín y Ana, papás de la Santísima Virgen María, Madre nuestra. Por tanto, nuestros abuelitos están de fiesta. A quienes llevan el nombre de Ana y de Joaquín, pues un saludo fraternal. Saludos a los santanecos que celebran su fiesta patronal en este día. Qué hermoso poder hacer memoria de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados. Sin abuelas y sin abuelos no estaríamos aquí. Y allí, en esa historia de los abuelos, de las abuelas, Dios ha escrito también una historia de salvación que corre en nuestras venas, que llega en nuestros días. Somos lo que somos en nuestras familias por papá o mamá, por el sello que el abuelo o la abuela le dieron a la familia, le dieron a sus vidas. Por tanto, en su presencia y en su persona reconocemos también el proyecto que Dios tiene de vida, el proyecto de salvación que se ha hecho en la historia nuestra, concreta, en la historia de cada familia. Hacer memoria de la abuelita, del abuelito, con su ternura, con su cercanía, con sus dichos, con sus comidas, con sus gestos, con su carácter, algunos caracteres más amables, otros más fuertes, otros cercanos, otros más distantes, unos apapachadores, otros quizás más fríos. Sea cual sea de esta historia, Dios también se vale y se ha valido para darnos un sello, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia y para seguir acompañando nuestras vidas. Agradecemos el don del abuelo y de la abuela que permanece quizás allá en casa, que están tan cercanos, y a los que ya han hecho el recorrido, esta peregrinación hacia el cielo, que el Señor les recompense en su amor y en su bondad y manifieste en ellos también su misericordia y su perdón. Hermanos y hermanas, en estos tiempos a veces olvidamos con facilidad lo que Dios va haciendo, olvidamos nombres, olvidamos gestos, olvidamos que este Dios nos ha acompañado desde antes. Y hablar del abuelo y de la abuela es retomar este paso de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos abuelos y abuelas han hecho las veces de papá o de mamá? ¿Cuántas veces abuelos y abuelas han estado pronto para enseñarnos el camino de la fe? ¿Cuántos abuelos y abuelas han estado muy cerquitas, apoyando los esfuerzos, las luchas cotidianas, con su oración, con su cercanía afectiva, con su cercanía material, dando el sustento, dando de su sudor para que nietos, nietas o bisnietos o bisnietas pues sigan adelante? Gracias al Señor que en los abuelos y en las abuelas se ha manifestado grandemente, y muchos preciosamente están dando frutos en su ancianidad, siguen dando frutos de vida con esta ternura y con esta cercanía. Por eso, al hacer memoria de Joaquín y de Ana, nuestros abuelitos de San Joaquín y Santa Ana, también hacemos memoria de lo que le enseñaron, de cómo cultivaron la vida de fe de Santa María, nuestra Madre. Y así vemos a una mujer disponible para Dios, una mujer empapada de la historia, y sin duda esto lo aprendió de papá, lo aprendió de mamá, lo aprendió de nuestros abuelos. Entonces, cuidado con el Alzheimer espiritual, cuidado con el Alzheimer que nos pueda llevar a veces a temprana edad a olvidar quién es abuelo y quién es abuela. Y ciertamente la palabra de Dios nos instruye para que con memoria agradecida cada uno de nosotros también hagamos este recorrido de fe y hagamos este recorrido en la vida, una fe que se encarna en las relaciones con los demás. Pues que la relación con Dios, si la relación con el Señor no toca nuestra historia, entonces algo ahí está saliendo torcido. El caminar no es un caminar recto, porque no se puede vivir la fe solo en cuatro paredes o ensimismados, ¿sí? O ensimismadas, no. La fe nos tiene que llevar a la historia, a la vida de relación con los demás, porque Dios es Dios de salvación. Y en los abuelos y en las abuelas vamos a encontrar como este abanico de posibilidades, este abanico de experiencia de Dios, de sabiduría de la presencia de Dios, de sus luchas, de sus esfuerzos, de sus conquistas, de sus esperanzas, de sus anhelos, de ese sello de Dios en nosotros. Así que abrazos a las abuelitas y a los abuelitos, a quienes agradecemos pues esos detalles y esa cercanía. Y ciertamente
Pues hay abuelos que han sido más cercanos a nivel afectivo, otros quizás son un poquito más fríos, más indiferentes, otros más apapachadores, otros quizás les costará más el afecto, pero de toda esta situación Dios se vale para hacer historia de salvación y darnos un sello, es decir, una característica, una forma de ser a la familia, y eso ha pasado a nosotros, y nos tocará a cada una y a cada uno, pues también responder ahora desde lo que se nos ha transmitido, ir haciendo el propio camino de autenticidad en la respuesta que damos a Dios, en la respuesta que damos en la vida cotidiana, porque entonces la fe es una fe que quiere encarnarse en las actitudes mías, es decir, Dios tocando lo humano. Y los abuelos y las abuelas han estado con esta experiencia, muchos orantes, claman a Dios, y otros también con fe, luchadores, luchadoras. ¿Cuántos se han hecho responsables de nietos, de nietas, de bisnietos o bisnietas? Ahí demos gracias a Dios por esta cercanía. ¿Cuántos hemos tomado de la ternura de la fe con que nos hablaron de Dios, con que nos hablaron de la Santísima Virgen María? ¿Cuántos cantitos? Yo a nivel personal agradezco a mi abuela. Fíjense que mi abuela, yo la conocí que tenía un poquito de vista, después ya la perdió completa, y aún ya muy mal, pues ciega, con qué valor y con qué entereza nos enseñaba a limpiar los frijoles, ¿sí? Miren, no veía nada, pero limpiábamos frijoles, me enseñaba a lavar bien la ropa y se preocupaba por mí, ¿sí? También, ¿dónde está la ropa, verdad? Y me enseñaba también cómo hacerlo. Es interesante lo que los abuelos y las abuelas nos van enseñando. Hago memoria de una abuelita vecina, Inocencia se llama, pero cariñosamente conocida en el cantón El Amate como Chencha, y de esta enseñadora, así le decían, la maestra, ¿no? La enseñadora, aquella que enseñaba el rosario, la que enseñaba de catequesis. Fui aprendiendo también como los primeros pininos en la fe, en la devoción a María, en el rezo del rosario, porque nos hacía a todos los niños animándonos con su dulzura, a veces con un carácter también fuerte propio de una abuela, el camino de Dios, para ir los sábados a la ermita, a Guadalupe. Y pues de Chencha yo aprendí también esta devoción, aprendí también de Cristina Jandres, Mamatina, recién fallecida, y le decíamos Mamatina también con mucho cariño, por lo que significó también para mi vida, a caminar, al cuidado también. Se hacían unas pozas en el cantón, allá llegábamos para bañarnos en esa posita. Entonces, qué importante la presencia de un hombre y una mujer sabia, de un hombre y una mujer que tiene aroma a Dios, que se puede percibir en ellos la fuerza también laboral, el sacrificio. ¿Cuántos hermanos ancianos y ancianas, cuántos abuelos y abuelas ya mayores siguen trabajando, siguen sintiéndose responsables y corresponsables de la familia, están pendientes ahora no solo de los hijos, sino de los nietos, de los bisnietos? Allí está el paso de Dios animándonos. Ojalá podamos hoy nosotros dar gracias al Señor, cada uno de nosotros, hacer memoria, tal vez esa memoria escondida por ahí, de quién ha hecho las veces de abuelos o abuelas cercanos en nosotros. Y poder replantearnos también, si es que no lo hemos tenido, poder replantearse los que son abuelitos y abuelitas, y a lo mejor diga usted, no tengo tantos años, pero ya eres abuela y eres abuelo, como para ir asumiendo este traspaso de antorcha de la fe, ¿sí? De los valores que los abuelos generaron en las familias. Cada familia es diferente una de otra porque hace énfasis en algunos valores. Pues nos tocará a nosotros también ir pasando esta antorcha de lo recibido en el camino de la fe. Santa María también ha asumido esto, nuestra Virgencita, nuestra Madre, de su mamá y de su papá, de nuestros abuelos San Joaquín y Santa Ana, una mujer de fe, una niña comprometida con la historia, una niña abierta a las necesidades de los demás, y por eso es capaz de hacer este cántico precioso, que el Poderoso ha hecho cosas grandes, que se ha fijado en la humildad, que se fija en la oración y escucha el clamor de los pobres, que los exalta, que los hace grandes, que les pide vacíos a los que piensan que son algo. En ese ejercicio también nosotros hoy podemos hacer memoria de lo que un abuelo y una abuela va gestando y va generando.
Qué hermoso la palabra de Dios en la primera lectura que nos ofrece para este día del Eclesiástico. Fíjese que en el capítulo 44, en los versículos del 1 al 10 y al versículo 15, dice lo siguiente: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también. Gracias a ellos su gloria jamás se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente. Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea. Palabra de Dios. Estos son los abuelos, estos hombres y estas mujeres ilustres, estos hombres y estas mujeres que se sacrificaron, que sufrieron mucho. Muchos quizás no tuvieron la posibilidad de prepararse académicamente, no fueron a la escuela o sabían poca letra. Algunos aprendieron ya adultos o ya adultas. Otros sí han tenido esa bendición y esa posibilidad. Bendito sea Dios. Encontramos entre estos tantos sencillos, humildes, ancianos, abuelitos y abuelitas que han sido grandes sabios en la escuela de la vida, en la escuela de Dios, en la escuela de la espiritualidad cristiana, transmitiendo valores como la verdad, valores como la oración, valores como la justicia, la solidaridad con los demás. ¿Cuántos de estos ilustres que dice la palabra de Dios que no van a ser olvidados por este gesto y por esta manera de vivir? Allá hay presencia de Dios y esa presencia de Dios corre en nuestras venas porque venimos de Dios. Y estos abuelitos y estas abuelitas que podemos encontrar en nuestro pasado y que vale la pena hoy rescatar sus nombres, hay que preguntar a mamá y a papá quiénes son mis abuelos, quiénes son mis bisabuelos y mi bisabuela, de dónde venimos, en qué hacemos énfasis en nuestras familias, qué es lo que más caracteriza nuestra familia. Y encontraremos ahí a estos abuelitos, a estos ilustres de Dios que fueron misericordiosos y por eso que sus obras no se han olvidado, porque han hecho las cosas bien según Dios, humildes, sencillos, pobres, sacrificados, alegres, bailarines, cocineros y cocineras, emprendedores, trabajadores, trabajadoras oficiosas, consejeras, amables, o con un carácter fuerte, a veces de mecha corta, quizás el abuelo y la abuela. Con todo eso han generado quienes somos. Y por sus consejos y sus oraciones, ¿cuántos hemos caminado y transitado el camino de Dios? En este día de San Joaquín y de Santa Ana es precioso hacer memoria y hacer nosotros lo propio desde estos consejos, desde lo que sabemos que son los abuelos y las abuelas. El Papa Francisco ha ido haciendo énfasis constantemente contra la sociedad de descarte, que a lo mejor de repente no toma en cuenta a los abuelos y a las abuelas. Saludo de manera especial a cuantos están comprometidos en la iglesia, aquí en el Oratorio de San José, o allí usted en su parroquia, en su comunidad, en su capilla, en su ermita, en la colonia, en el barrio, allí donde usted se realiza la pastoral en su movimiento. ¿Cuántos mayores, cuántas abuelas y abuelos están? A veces te transmitirán esta sabiduría flor de piel, otras veces quizás serán más tímidos y nos tocará preguntarles. Incorporémoslos. Ciertamente, los abuelitos pasan procesos también al recorrido de su vida, su cansancio. Hay abuelitos y abuelitas que comienzan con el dolor de la canilla. Hay abuelitos y abuelitas que ya les duele la otra canilla, ya son dos. Hay abuelitos que les duele por aquí, que les duele por allá. Y hay abuelitos que ya les duele todo. Paciencia con los abuelos y las abuelas. Paciencia con la viejita y el viejito. Y bueno, hagamos este recorrido de gratitud para que cada día también nosotros percibamos que se vuelven espejos en la fuerza y en la fortaleza. Pidamos esta gracia al Señor de acoger a los abuelos y a las abuelas, que nos dé serenidad y tranquilidad a quienes cuidamos de ellos, que nos dé discernimiento también para una palabra de aliento, una palabra oportuna. Quizás a veces escucharás los mismos consejos y vos dirás, ya lo mismo me está repitiendo mi mamá, lo mismo mi papá, ay, ya otra vez mi abuelo y mi abuela con lo mismo. Calmate, mecha corta,
paciente, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Entonces, cuidado con la rudeza, cuidado con el Alzheimer espiritual, que no nos olvide que Dios comenzó a escribir nuestra historia en ellos, y Dios sigue escribiendo historia de salvación en la persona de Jesús, que ha venido para hacer buena noticia. Y por el sí de María, porque fue educada en la fe, porque fue educada en el compromiso por el reino, por su mamá y su papá, nuestros abuelos San Joaquín y Santa Ana, pudo decir que sí al proyecto de Dios. Cada uno de nosotros sabe dónde necesita afianzar más la gratitud, dónde necesita incorporar más al abuelito y a la abuelita. Y, por favor, paciencia, incorporémonos en la comunidad cristiana. Quizás ya no leerán tan rápido como leían antes. Quizá ya no lo vamos a encontrar tan dinámicos como eran antes, pero encontraremos a Dios en ellos, y encontraremos en su voz una palabra de aliento, y en su caminar lento encontraremos todo el recorrido de Dios en ellos, y en su voz encontraremos la ternura. Que el Señor bendiga a los abuelos y a las abuelas. Paz y bien.